saludaros y agradeceros a todas y todos, ¿no?, vuestra asistencia y participación en esta jornada taller que realizamos conjuntamente con la Confederación Empresarial Navarra CEN y AMEZNA. Está dentro del Plan de Diálogo Social y Negociación Colectiva del año 2022 y es financiado por el Servicio Navarro de Empleo y los agentes sociales para la formación en esta materia. El tema que vamos a tratar es el tema de cómo va la experiencia de la implantación de los planes de igualdad en las empresas, y lo vamos a hacer de la mano de empresas y profesionales asociadas a AMEZNA que tienen una gran experiencia y que nos van a ir trasladando cómo ha sido este primer año. Si os parece, les vamos a dar paso para que vayan interviniendo. Cada una de ellas va a tocar un aspecto de lo que es la normativa, y luego tendremos un ratito para compartir vuestras experiencias, cómo están siendo, dudas y cualquier cosa que les queráis plantear. Entonces vamos a dar ya inicio. La primera que va a intervenir es Alicia Fernández de Pierola Martínez. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, máster en Dirección y Administración de Entidades No Lucrativas, posgrado en Agente de Igualdad, y lleva la dirección de Koala Iniciativas, que es una empresa especializada en igualdad desde las distintas disciplinas: Derecho, Psicología, Comunicación, Trabajo Social y Pedagogía. Y ella va a tratar en lo que es el ámbito de aplicación y los plazos de la empresa. Alicia. Muy bien. ¿Intervengo desde aquí? No, acompáñame. El micrófono, por favor. Hola, buenos días. Agradecer a AMEZNA la organización de estas jornadas y la invitación que nos hace a Koala Iniciativas. La exposición la he dividido en dos partes. Una primera parte relacionada con los plazos que afectan y que han afectado a las empresas con relación a los planes de igualdad, y una segunda parte con relación a los ámbitos de aplicación. Comienzo con los 6 plazos, al menos 6 plazos obligatorios para las empresas, y después iré comentándoos la experiencia que hemos tenido con las empresas que hemos trabajado. En primer lugar, tenemos un primer plazo que es el 7 de marzo de 2022. Como sabemos, para esta fecha todas las empresas de 50 o más personas en plantilla tenían que contar con un plan de igualdad en su organización. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta esta obligación? Sabemos que antes del 2007 todos los planes de igualdad que se ponían en marcha en las empresas eran voluntarios, y fue a partir de la Ley de Igualdad, la Ley Orgánica 3/2007, cuando comenzó la obligación. Esta obligación solo afectaba a las empresas de más de 250 personas en plantilla, y tuvimos que esperar hasta 2019, que se aprobó un Real Decreto Ley, cuando empresas de menor número de plantilla, de 100 personas, 150, ya tuvieron esta obligación de forma escalonada. Como ya sabemos, 7 de marzo 2020 la obligación fue para empresas de más de 150 personas y 7 de marzo 2021 para las de más de 100 personas. Nuestra experiencia, ¿cómo ha sido con relación a estos plazos, a estas obligaciones? Pues sí que es cierto que las empresas con mayor número de plantilla, más de 100 personas, más de 150 personas, han acelerado los procesos. ¿Por qué? Bueno, no querían verse, lógicamente, en un incumplimiento, en un requerimiento de materia laboral, y por otras razones que son obvias, relacionadas con clima laboral, imagen de marca, etc. Un segundo plazo que tenemos que tener en cuenta para las empresas es el de 14 de enero de 2022. Este plazo, que es reciente, este año. Como sabemos, cuando se aprobaron los Reales Decretos 901 y 902, que incluían el contenido y el alcance de los nuevos planes de igualdad, había empresas que ya tenían un plan de igualdad vigente. En este caso se obligaba a adaptarlo, a actualizarlo, y el plazo en la práctica fue el 14 de enero de 2022. ¿Qué ha ocurrido con las empresas que tenían plan vigente a fecha de aprobación de los decretos en 2020, octubre? Bueno, aquellas que tenían obligación por número sí que lo han adaptado, actualizado, lógicamente, pero aquellas que tenían que su plan era voluntario, que tenían menos de 50 personas en plantilla,
lo han actualizado y adaptado cuando lo necesitaban por contratación pública principalmente. Y algunas empresas lo han actualizado, bueno, porque ya llevaban una trayectoria de trabajo en igualdad consolidado dentro de sus valores, su cultura, un primer plan, un segundo plan, etc. Algunas de estas organizaciones eran del ámbito social, pero otras no, eran empresas que venían trabajando la materia anteriormente. Bien, una tercera fecha a tener en cuenta es el 14 de abril de 2021. No está directamente relacionada con los planes de igualdad, pero sí con el registro retributivo. Sabéis que para esta fecha, por el Real Decreto 902, era obligatorio que todas las empresas tuvieran el registro retributivo elaborado. Bueno, como sabemos, la herramienta del Instituto de las Mujeres no estaba elaborada, difundida para esta fecha, fue posteriormente. Por lo tanto, de nuevo nos encontramos con empresas, las de mayor número de plantilla, 100, 150, que sí contaban con registro retributivo, a través de la herramienta que fuera, y otras, bueno, pues sí que empezaron a elaborarlo cuando ya se dio a conocer la nueva herramienta. Vemos que en estos momentos todas las empresas, bueno, todas las empresas con las que estamos trabajando, las asesorías laborales han ido elaborando sus registros retributivos y bueno, lo están haciendo de forma bastante correcta, en nuestra experiencia al menos. Bueno, un cuarto plazo, son 6 en total, es que a los 3 meses de alcanzar el cómputo para que sea obligatorio la elaboración del plan de igualdad, a los 3 meses de alcanzar este cómputo era necesario crear la comisión negociadora del plan de igualdad. Con relación a este tema, pues ha habido diferencia entre empresas que tenían un comité de empresa de 5 personas, de 3, de 5 o de 9, que ha sido muy sencillo el formar la comisión negociadora, y aquellas empresas en las que no había representación, no había RLT. En este caso, como sabemos, ha habido que hacer un llamamiento a los sindicatos más representativos y en ocasiones, por lo menos en una primera parte de este proceso, sí que bueno, pues a lo mejor no se ha cumplido este plazo de los 3 meses. En un primer momento de aprobarse la normativa. En estos momentos ya hay más dinámica de ponerlo en marcha. Un quinto plazo es que a los 15 meses de alcanzar el cómputo obligatorio, las empresas tienen la obligación de tener negociado, aprobado y registrado un plan de igualdad. Bueno, es cierto que en un primer momento pudo haber cierto retraso, pero sí que es un plazo suficientemente amplio y creemos que en este momento se está cumpliendo de sobra este plazo de 15 meses para comenzar a negociar, aprobar y tener registrado el plan de igualdad. Bueno, y un último plazo, que es el más sencillo, el de a los 15 días de firmar, de aprobar el plan de igualdad, tenerlo registrado en RESCON. Esto se ha cumplido sin problemas, salvo algún despiste, porque es sencillo el trámite, aunque hay que presentar una serie de documentación e información. Bien, esto con relación a los plazos que afectan y que han afectado a las empresas, al menos los plazos principales. Sobre otras cuestiones relacionadas con ámbito de aplicación, bueno, sabemos que es obligatorio elaborar un plan de igualdad por empresa, por CIF, pero sabemos que las empresas en ocasiones tienen varios centros de trabajo con actividades muy diferentes. ¿Qué ha ocurrido en este caso? La obligación, bueno, es un diagnóstico y un plan por empresa. Cuando nos hemos encontrado con empresas, con centros de trabajo con diferente actividad en sus lugares, sus centros, lo que hemos hecho ha sido desagregar el diagnóstico por centros de trabajo. Desagregarlo porque necesitábamos saber qué ocurría, cuál era la diferencia. Y también se han incluido medidas específicas para todos los centros o para alguno de ellos, cuando la actividad era muy distinta. Así lo hemos solucionado, para no presentar toda la información en bloque que no tiene sentido. Una segunda cuestión tiene que ver con los grupos de empresa. Sabemos que se permite elaborar un plan de igualdad por grupo de empresa, que puede tener diferentes CIF, diferentes empresas. En este caso sabemos que tiene que tener cada CIF, cada empresa, un diagnóstico propio, pero que el plan puede ser conjunto. Hemos tenido experiencias y hemos recomendado de todo tipo. Por ejemplo, en el sector de la enseñanza nos hemos encontrado con grupos de empresa
bueno, pues que la actividad es la misma, es idéntica, incluso comparten el mismo lugar, la misma sede social, misma dirección. En ese caso nos ha parecido muy correcto elaborar, claro, dos diagnósticos, en este caso, uno para cada centro de trabajo, y un plan de igualdad único. Tenía sentido, la negociación ha ido muy bien, cada uno tenía su comité de empresa, no ha habido ningún problema. Pero en otros casos, por ejemplo, el sector de la automoción, con diferentes CIFs, tipo de actividad, aquí lo que hemos recomendado es hacer un plan de igualdad distinto para cada CIF. También por la dificultad que iba a llevar la negociación, en el caso de este sector y estas empresas en concreto. Entonces depende del tipo de grupo de empresa, depende del tipo de actividad de cada CIF. Otra cuestión que en un principio daba dificultades o no estaba muy clara la información son los planes de igualdad dirigidos a administraciones públicas, a empresas públicas y cooperativas. Sabemos que las empresas públicas, exactamente igual que las empresas privadas, tienen que tener su plan de igualdad, en esto no hay ninguna duda, y con relación a las administraciones públicas y las cooperativas, sabemos que afecta al personal contratado, no al personal funcionario y no a las personas cooperativistas. Por lo tanto, si, por ejemplo, un ayuntamiento tiene más de 50 personas contratadas laborales, tendrá obligación de elaborar un plan de igualdad. Y lo mismo la cooperativa, si tiene más de 50 personas contratadas laborales, tendrá esa obligación. Nuestra experiencia, estamos trabajando con las empresas públicas exactamente igual, y con la administración pública son los ayuntamientos los que están elaborando planes de igualdad internos, o las mancomunidades. En este caso, bueno, pues, ayuntamientos con más de 50 personas tienen la obligación legal, laborales, y también hay ayuntamientos o mancomunidades de menos de 50, pero que les obliga su convenio colectivo. Entonces, por ahí, por esa obligación, lo están elaborando. A lo mejor puede que haya ayuntamientos que no lo tengan en convenio y por la implicación de las técnicas de igualdad lo estén haciendo de esa manera también. No nos ha tocado, pero puede ser. Después tendríamos los planes voluntarios. Planes voluntarios son los planes que ponen en marcha aquellas empresas que tienen menos de 50 personas o que no están obligadas por su convenio. Bueno, la experiencia es que elaboran planes de igualdad aquellas empresas que se presentan a contratación pública o, de nuevo, las que tienen implicación, trayectoria, compromiso en igualdad, pero sobre todo las que se presentan a contratación pública. Porque es cierto que una empresa que quiere elaborar un plan de igualdad voluntario tiene que hacerlo de acuerdo a los reales decretos, con ese alcance y con ese contenido que es exigente. Por lo tanto, alguna entidad, alguna empresa, por ejemplo, de 9 o 10 personas que nos ha pedido, que quiere trabajar igualdad, que quiere trabajar un plan de igualdad, se le ha propuesto elaborar un programa de igualdad con medidas, porque no necesita para contratación pública, lo hace por compromiso propio. En algunos de esos casos estamos recomendando un programa de medidas de igualdad, porque no necesita, va a trabajar exactamente igual igualdad con la implicación que tiene. Después, y ya para terminar, el tema de ámbito de aplicación, sí que es cierto que el cómputo, la cuantificación, ¿no? ¿Cuántas personas? ¿No? ¿Cuándo alcanzo 50 personas y antes 100? ¿Cuándo alcanzo la obligación para elaborar el plan de igualdad? Los criterios en la norma son muy claros, Es toda la plantilla, ya sabemos, tanto personas fijas discontinuas, duración determinada, tiempo parcial, puesta a disposición. Por lo tanto, no hay ninguna duda a la hora de realizar el cómputo, que tiene que hacerse en 2 momentos del año, 30 de junio y 31 de diciembre. El problema que nos podemos encontrar son con las ETTs, con las empresas, que a lo mejor tienen una estructura de 50, 60 personas propia, pero que después tienen 1.500 personas que ponen a disposición de empresas usuarias, clientes. Bueno, el cómputo se puede hacer, la dificultad va a venir en el diagnóstico, que tendremos que tener en cuenta mi plantilla y las 1.500 personas puestas a disposición para dar un tratamiento distinto.
Bien, bueno, pues por mi parte ya habría terminado. Únicamente comentar que sí que vemos que ha sido muy importante la obligación legal de cara a las empresas, a las organizaciones, que con el tiempo lo están viendo como una oportunidad para que sus acciones sean más firmes en esta línea. Sí que vemos a la hora de trabajar que son muy importantes pues, las relaciones humanas, ¿no? que establecemos con las entidades. Bueno, en el sentido de que vean que las empresas nos importan, que nos importan las mujeres, los hombres que trabajan allí y las condiciones en las que trabajan especialmente las mujeres. Bueno, sí que nos encontramos pues, con algunas frases que he traído de organizaciones, bueno, pues desde, nos dicen, el coste de no implantar la igualdad de la empresa, una directora de recursos humanos, estoy en una organización a la que esto le preocupa, una trabajadora, con el tiempo, consolidando valores para conseguir resultados, un directivo, está permeando la igualdad en la cultura de la empresa, una técnica de recursos humanos, generar compromiso e identificación con la marca de las personas, desde recursos humanos. Bueno, todo esto, ¿cómo se consigue? Se consigue estando presentes en la elaboración del plan de igualdad y estando presentes en la implantación, en el desarrollo. Al menos por nuestra parte intentamos estar presentes en el seguimiento, en la puesta en marcha, en esos 4 años, porque es la forma de ver los cambios, las transformaciones en las empresas. Bueno, y hasta aquí pues habría terminado. Gracias. Gracias de nuevo. Bueno, ahora ya vamos a continuar con Arantxa Hernández Lacalle. Arantxa es licenciada en Derecho, máster en Recursos Humanos, máster en Género, máster en Violencia de Género, socia gerente de Consultoría Igualar, sociedad microcooperativa, especializada en igualdad de género y que trabaja con las organizaciones para introducir formas innovadoras de gestión y organización. Y ella va a tratar lo que es el contenido del diagnóstico previo al plan de igualdad. Arantxa, te invito a... Nada, que tengo una pequeña presentación. ¿La has dejado aquí? Sí. Vaya, lo siento, nos estamos retrasando. Como que no lo detecta, ¿no? Sí. ¿No lo habéis pasado ahí? Sí, hemos pasado a la... ¿Lo habías pasado al Pues ahí, escritorio antes? ahí, ahí, sí, es la Ahí, carpeta. taller de experiencias. No, pero esa es la que he traído yo. ¿Cómo Pues se ahora hemos llama metido tu todo ahí. carpeta? Mira, lo hemos metido yo creo que todo ahí. Vale, entonces esto nos sobra. Ahí estás. Bueno, vale. Es una pequeña presentación, tan pequeña que son 2 diapositivas, que es lo que nos reclamaban o nos exigían desde AMEDNA, entre comillas, y bueno, yo me he ceñido un poco para que veáis
pues visualmente un poco lo que os voy a contar, ¿no? También voy a intentar ser breve. Lo primero quiero agradecer también a Medna esta invitación, estamos encantados de estar aquí compartiendo con vosotras nuestras experiencias y bueno, a mí me toca la parte del diagnóstico de situación. Entonces bueno, ya veis en la presentación que os he puesto 3 engranajes, hay 2 pequeños que son las dificultades y los retrasos, que es lo que hemos visto nosotras en nuestro trabajo a la hora de hacer un diagnóstico, y luego hay un engranaje más grande que habla de la oportunidad, ¿no? Que además Alicia ya lo ha nombrado, el tema de la oportunidad. Entonces bueno, yo quería empezar un poco con las dificultades una vez que nos sentamos a negociar el diagnóstico, ¿vale? Un diagnóstico de situación de una empresa es una fotografía de la empresa. Nos gusta decir que es una foto de la empresa porque nos da una imagen amplia de lo que es la empresa, ¿vale? Pero también nos gusta decir que es una radiografía. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar al fondo, ¿vale? Tenemos que entrar al fondo para extraer bueno, pues aquellas dificultades o aquellas desigualdades que nos podemos encontrar en una organización para luego ponerles medidas en los planes de igualdad. Entonces, las dificultades, una de ellas, nos encontramos con muchas dificultades, ¿vale? Ya os he dicho que los engranajes son pequeños de las dificultades y el grande es el de la oportunidad, pero nos encontramos con bastantes dificultades. Y en respecto al diagnóstico, yo creo que luego mi compañera, la que va detrás mía, va a hablar del proceso negociador, nos encontramos con el tema de la negociación, ¿no? Nos encontramos con muchos problemas a la hora de negociar y dificultades a la hora de negociar un diagnóstico. Ya sabéis que los reales decretos nos obligan a negociar el plan de igualdad en todas sus fases con la negociación colectiva. Entonces, bueno, en aquellas empresas en las que hay RLT, bueno, pues no tenemos grandes dificultades, entran a negociar, nos sentamos a negociar con la RLT y normalmente no nos encontramos muchas dificultades, ¿vale? Sí que puede haber una dificultad a la hora de, bueno, pues entender determinados datos o que quieran que les expliquemos un poco más a fondo lo que hemos recabado, porque realmente los datos que recabamos los recabamos de la empresa, de la propia organización, ¿no? Entonces luego tenemos que explicar a la RLT de dónde salen esos datos y encima luego el análisis que hacemos de esos datos, ¿vale? Porque ese análisis que hacemos es un análisis objetivo, pero tenemos que explicarles. Otra cosa es cuando nos encontramos con empresas o con organizaciones que normalmente son pequeñas, que no tienen RLT. Tenemos que llamar a los sindicatos más representativos, a los sindicatos representativos del sector. Normalmente, y si son empresas pequeñas, no responden, no vienen, no negocian, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que seguir todo el proceso sin esa RLT, pero con todo ese procedimiento previo de comunicación, porque luego tenemos que justificar que los sindicatos no se han presentado, ¿vale? Entonces, en ese caso, vale, no hay dificultades porque lo hacemos con un representante o una representante de la plantilla y listo. Pero cuando se presentan los sindicatos más representativos o los sindicatos representativos del sector, ahí es cuando nos encontramos con una dificultad. ¿Por qué? Porque no conocen la situación de la empresa, no conocen las características de las empresas. Entonces, claro, te sientas a contarles algo que no conocen, ¿no? Entonces, claro, las preguntas, bueno, pues las dudas son muchas, las preguntas son muchas, el proceso negociador se dilata, ¿vale? O sea, en vez de tener una o dos reuniones de la comisión negociadora de la Comisión de Igualdad, se puede dilatar a 3, 4, 5 reuniones, con lo cual todo eso dilata el proceso. Entonces, esa dificultad con la negociación, que luego me imagino que aquí nuestra compañera lo explicará mejor, esa es una de las dificultades importantes con las que nos encontramos a la hora de negociar. Otra de las dificultades con las que nos encontramos es el nuevo ítem que el Real Decreto 902/2022 introdujo a la hora de analizar bueno, pues todos los ítems que tenemos que analizar a la hora de hacer un diagnóstico de situación, y es la auditoría retributiva, ¿vale? Nos encontramos con dificultades, ¿por qué? Porque es un tema sensible, porque es un tema que las empresas bueno, pues les cuesta facilitar, ¿vale? Por mucho que les expliques, por mucho que sepan que la obligación legal está ahí y que deben facilitarnos esos datos, pues les cuesta, ¿vale? Entonces, igual en una escala profesional, en la escala salarial, los puestos de menos responsabilidad son fáciles de dar, o esos datos de salarios o de complementos salariales o de retribuciones en general son fáciles de dar, pero claro, cuando ya pasamos a ciertos niveles más altos, ahí es cuando encontramos la dificultad, ¿vale? No nos quieren dar los datos. Si hay un puesto específico con un salario específico y lo ponemos en la auditoría retributiva o aparece en el registro retributivo, ellos ya saben a quién corresponde ese salario, con lo cual ahí entramos también un poco en conflicto. Y además, dentro del Real Decreto, cuando hablan de la transparencia del principio de transparencia retributiva, que nos obliga, bueno, nos obliga, sí obliga, ¿no?, a hacer un registro salarial, una auditoría retributiva, una valoración de puestos de trabajo y una información a la plantilla, nos encontramos con que toda esta información salarial
o retributiva la tenemos que dar a la plantilla, ¿no? A través de la RLT o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos una resistencia por parte de las organizaciones en darnos esos datos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay veces que tenemos que tirar adelante y hacer informes de auditoría retributiva cojos, poco cojos, ¿vale? Porque nos encontramos con esas dificultades. Intentamos, bueno, pues explicarles que lo tenemos que hacer, que es obligatorio, que al final si queremos corregir estas brechas salariales, que es lo que, para eso se han publicado estos reales decretos, ¿no? Pues que tiene que ser así y bueno, pues nos encontramos esa dificultad que vamos subsanando, ¿vale? Poco a poco, pero a las empresas les está costando un poco entrar en esta historia de las auditorías retributivas, ¿vale? Todo eso implica un retraso, ya os he dicho que nos retrasamos o se dilatan los procesos negociadores, y a la hora de recabar los datos, si ya de por sí nos cuesta, porque tenemos que pedir muchos datos, y no solamente tenemos que pedir datos o recabar datos de selección, promoción, esa selección, esa promoción, esa clasificación profesional, esa retribución va ligada a muchas cosas, a la vinculación que tengan con la empresa, a los tipos de contrato, no solamente de este año, de años anteriores. Todo eso que ya veníamos haciendo antes de los reales decretos, ahora pues ese trabajo para las consultoras, por lo menos para la mía, nos ha supuesto un trabajo añadido, ¿no? Entonces hemos tenido que cambiar nuestro modelo de trabajo, adaptarlo a la nueva normativa y encima trasladarlo a las empresas, con lo cual supone un retraso, ¿no? Entonces cuando nosotras, bueno, vamos a hacer un plan de igualdad y establecemos una temporalización o un cronograma de nuestras acciones, normalmente no los cumplimos, ¿vale? O sea, nos cuesta cumplirlos por este tipo de situaciones, ¿no? Por el costo que nos supone que nos den determinados datos, ¿no? Sobre todo ligados a la auditoría retributiva. Sí, en general todos los datos luego hay que estar un poco encima de lo que te dan, de lo que no te dan, de lo que te sirve, de lo que no te sirve, analizarlos y que lo que te están dando los analices para que luego te sirva a la hora de establecer objetivos y medidas en el plan. Entonces, bueno, pues esa es otra de las dificultades, ¿no? Hay más dificultades, como os he dicho, pero tampoco quiero meter mucho el dedo en la llaga. También tenemos, como ha dicho Alicia, ¿no? Esto va poco a poco, las empresas van entrando, van entendiendo que esto es una oportunidad, ¿vale? Y nosotras trasladamos que es una oportunidad. Nosotras creemos en la igualdad y así lo trasladamos a las empresas, ¿no? Que la igualdad es un valor estratégico que tiene que formar parte de la cultura organizacional, y que lo mismo que le dan importancia a la calidad o le dan importancia a otro tipo de cosas, también tienen que integrar esa igualdad como valor estratégico, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos trasladar que lo vean como una oportunidad, ¿no? Porque sí que existen resistencias, todavía hay resistencias, tanto en empresas pequeñas, en micropymes, pymes, claro, las de más de 50 que tienen la obligación, evidentemente esa obligación, pues valga la redundancia, les obliga a hacerlo, con lo cual también nos encontramos con esa resistencia de, joder, nos obliga la ley, entonces ¿por qué tenemos que hacerlo, no? O sea, ¿por qué tenemos que hacerlo? No, lo tenemos que hacer, pero, jolín, como nos obliga, pues vamos a pasar el trámite, cumplimos el trámite, hacemos el plan y listo, ¿no? Entonces lo que intentamos es un poco, pues decirles que es una oportunidad, ¿vale? Que no lo vean como una amenaza, que no lo vean como una debilidad, sino como una oportunidad. Y ya, bueno, termino, ¿vale? Podríamos seguir hablando, pero yo creo que queda un poco claro las dificultades con las que nos hemos encontrado, ¿no? Os he puesto una frase que es: la prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas. Esta frase es del año 1920, de una política estadounidense, que ahora mismo creo que sería... o sea, no tendría que ser discutible si una mujer puede hacer el mismo trabajo que un hombre, pero seguimos con esa resistencia, por eso seguimos trabajando y por eso seguimos haciendo planes de igualdad que no dejan de ser acciones positivas para corregir estas desigualdades, ¿no? Pero aparte de eso, tendríamos que ampliar un poco más esta frase y decir que el valor, lo que tenemos que hacer es que analizar o ver o trabajar que el valor que hace una mujer, el trabajo desempeñado por una mujer es el mismo que el desempeñado por un hombre, ¿no? Y eso está un poco relacionado con esta auditoría retributiva, que yo he incidido mucho en la auditoría retributiva porque es una de las dificultades importantes con las que nos encontramos, ¿no? Entonces ese valor que se le da al trabajo es lo que tenemos que incidir en las empresas y decirles que realmente para conseguir evitar o acabar con esta brecha salarial tiene que ver con esa valoración que se hace de las funciones que desempeñan tanto hombres como mujeres. Y ya termino aquí, o sea que... Gracias, Arantxa. Y bueno, continuamos. Y es el turno de Lourdes Olaizola Zuazu, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra y abogada en ejercicio, con formación específica en igualdad como agente de igualdad en organizaciones empresariales.
es la responsable jurídica del área de cumplimiento normativo del despacho de Barrero Abogados, despacho que se dedica a la prestación de servicios integrales a las empresas en el área jurídico-laboral. Y ella, Lourdes, nos va a hablar del procedimiento de negociación y del papel de la comisión negociadora. Buenos días, muchas gracias Cristina, y bueno, pues igual que mis compañeras, agradeceros la invitación y sobre todo agradecer la oportunidad de poder escuchar a las compañeras que estamos aquí implicadas en todo lo que es el asesoramiento y acompañamiento a las empresas y a las organizaciones en la elaboración e implantación de los planes. Pues estoy encantada de poder escucharnos y poder constatar que estamos con las mismas problemáticas todas, con lo cual, bueno, pues eso es un punto pues, que también nos pone en la realidad, ¿no? Y que también nos ayuda, bueno, pues en esa ayuda que tenemos un poco también como mujeres, ¿no? En esa sororidad, pues un poco el ponerlo en práctica, ¿no? O sea, que en ese punto, pues muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como han dicho tanto Alicia como Arantxa, una de las grandes novedades en el sentido de lo que es la nueva normativa va a ser precisamente la negociación. Antes, bueno, pues la elaboración de los planes ya sabemos que era, bueno, pues cuestión de más unilateral de las empresas, etcétera, y lo que supone los reales decretos, la nueva normativa, es la obligación de negociar, de elaborar unos planes de igualdad dentro de un ámbito de la negociación colectiva. Eso supone un cambio bastante importante en las empresas y en las organizaciones, sobre todo en las empresas, que es más el ámbito donde nosotros nos movemos y trabajamos. Bueno, están acostumbradas efectivamente a la negociación colectiva, pero bueno, supone la elaboración de los planes de igualdad, supone un paso más, una obligación más y una dificultad más, una problemática. Muchas veces lo ven primero como una problemática el tener que cumplir, ¿no? Con una obligación, efectivamente, en la que, bueno, principalmente lo que se les obliga es a negociar, porque lo dejamos bien claro, la obligación que nos impone la nueva normativa es a negociar con los representantes legales de la plantilla, no a aprobar, ¿vale? No a acordar, pero sí a negociar. Y es una obligación tan importante que va a estar sujeta, pues bueno, pues a lo que es además ese control de la autoridad laboral a la hora de la inscripción en el RESCOM, por supuesto, porque hay que justificarla, evidenciarla, etcétera, ante la inspección también de trabajo y bueno, y ante, en su caso, el orden jurisdiccional, que ya hay sentencias, ya hay pronunciamientos que establecen la nulidad de aquellos planes que no han sido objeto de una negociación colectiva. Vale. Bueno, pues eso supone y nos ha supuesto, y lo que habéis comentado vosotras, incluso pues la presentación que has hecho me viene fenomenal, ¿no? Pero dices, ¿qué dificultades? Bueno, pues supone una gran dificultad. Primero, porque tenemos que saber en las empresas con quién tenemos que negociar, con lo cual quiénes van a ser nuestros interlocutores, cómo tenemos que negociar, bajo qué principios, y eso significa qué información tengo que dar, cómo va a ser esa dinámica, cómo va a ser ese procedimiento de negociación, si hay bloqueos, etcétera, y cómo tengo que acordar o aprobar el plan. En lo que es entonces la primera parte, que es con quién tengo que negociar, ahí es efectivamente cuando tenemos grandes dificultades, sobre todo, como has dicho muy bien, Arantxa, no tanto en aquellas empresas que tienen ya su propia representación legal de los trabajadores, las personas trabajadoras, sino con aquellas empresas que no tienen centros, que sí cuentan con RLT y otros no. Vale. En el primer caso, en el escenario de empresas que tienen ya su propia RLT o RPLT, perdón, personas trabajadoras, vamos allá un poco, ¿no? a incorporar también un poquito ese lenguaje. Bueno, pues en aquellas empresas la única dificultad que puede haber, pues bueno, pues es efectivamente la propia relación o no con el comité o con los delegados de personal. Es decir, ya tenemos establecida quiénes son nuestros interlocutores y lo que constatamos es que una evidencia que en aquellas empresas en las que hay buena comunicación, el procedimiento va muy bien, bueno, pues eso, va cumpliendo plazos, va con implicación de la plantilla, que al final es lo que se pide, ¿no? Y lo que intentamos también trasladar con implicación de la plantilla,
Y bueno, pues bueno, sí que nos han surgido a veces ocasiones en las empresas en las que hay cierta conflictividad ya de por sí, por otras mesas de negociación propias de convenio, etcétera y tal. Bueno, pues que hay esas posibles dificultades a la hora de, bueno, pues oponerse a firmar, bueno, pues al final, pues poder un poquito poner más obstáculos, ¿no? Pero bueno, son sin más obstáculos que son salvables en ese sentido, porque como hemos dicho y siempre planteamos, la obligación de la norma es de negociar, no de aprobar, ¿vale? Con lo cual tampoco tengamos miedo a aprobar planes sin acuerdo, ¿vale? De la representación legal de los trabajadores. Otra cosa es que, evidentemente, si estamos haciendo un esfuerzo enorme en las empresas, destinando tiempo, recursos económicos y humanos, ¿no?, para la elaboración de estos planes, pues lo que intentamos es, evidentemente, que en esa implicación, bueno, pues que lleguemos a un plan acordado también. Pero bueno, pues nos vamos un poquito ajustando a cada situación y cada empresa, cada característica de las empresas. Sobre todo, además, teniendo en cuenta una cuestión que yo creo que también nos ha influido, es que esta nueva normativa justo se aprueba y estas nuevas obligaciones surgen en plena pandemia, en pleno momento en que las empresas lo han pasado muy mal, en pleno momento en el que muchas empresas han tenido que acudir a los ERTEs, que ha desestabilizado, bueno, pues un poquito todo, tanto lo que es la propia estructura organizativa de la empresa como la negociación, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no ha sido el mejor momento para abordar, bueno, pues esta obligación legal, pero sí que es verdad que va habiendo mayor concienciación y vamos ya pudiendo trabajar mejor. Y se está notando, una vez ya hemos pasado ese periodo, la verdad es que las empresas ya se están centrando bastante más en abordar la elaboración de los planes. Bueno, el otro de los escenarios con quién tengo que negociar es cuando efectivamente no tengo representación legal de los trabajadores. ¿Qué hago, no? Bueno, pues en ese supuesto, como también han dicho mis compañeras, tenemos que acudir a el llamamiento a negociar a aquellos sindicatos más representativos o más representativos del sector en el que está, el que tiene la actividad de la empresa, y con aquellos que están legitimados para la negociación del convenio colectivo que resulte de aplicación en nuestra empresa. Ahí tenemos y nos han surgido también dificultades en el sentido de que vamos un poquito a distinguir el ámbito de aplicación, de si tenemos un ámbito de aplicación estatal o autonómico. Cuando tenemos que acudir a un ámbito estatal, porque tenemos la empresa, el CIF, tenemos varios centros de trabajo distribuidos en diferentes comunidades autónomas, entonces la autoridad laboral competente es la estatal, pues ahí tenemos una dificultad de que efectivamente, aparte de la añadida de meter a personas ajenas a mi empresa o organización, a tener que conocer y a tener que dar información y datos y destriparme, ¿no?, en ese sentido ante ella, pues bueno, pues nos encontramos con la dificultad de que no dan abasto, es decir, de que cada vez más, a pesar de que hay cada vez más agentes o técnicos de igualdad en los sindicatos, pero es verdad que estamos en un momento, bueno, pues con bastantes dificultades a la hora de poder atender todos los llamamientos. A nivel autonómico es más fácil en ese sentido porque tenemos también la posibilidad de contacto más directo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? La norma nos está obligando a hacer el llamamiento. No nos dice cuántos llamamientos tenemos que hacer, lo que tenemos que acreditar es que hemos hecho ese esfuerzo y hemos hecho ese llamamiento, no solo una vez, sino más veces. Aquí en Navarra, bueno, me consta que efectivamente nos están exigiendo no solo, bueno, pues una vez y en otros ámbitos también, en otras comunidades, sino, bueno, pues reiterar esos llamamientos. ¿Con quién tenemos que negociar si llamamos? Pues con aquellos que nos contesten, ¿vale? Entonces ahí ya es un poquito, bueno, pues el día a día, pues bueno, pues intentar enterarte o intentar contactar con las personas de cada sindicato que van a estar o que están un poco al tanto, esas técnicas o esas agentes de igualdad, que son ellas las que te van a, y digo ellas porque son esas todas mujeres, que son ellas las que te van a referenciar, oye, pues mira, habla con tal persona, hace el llamamiento así y así, bueno, asegurarnos y por lo menos poder acortar tiempos, porque una de las dificultades efectivamente es el tema de que esto nos lleva a la imposibilidad de cumplir plazos. Vale, bueno, pues una vez que efectivamente que han respondido al llamamiento, pues ya tenemos con quién negociar.
Y luego tenemos la mixta, ¿no? La situación del escenario mixto en el que tenemos una empresa con varios centros de trabajo, unos tienen representación legal y otros no tienen. Ahí vamos a comisiones mixtas en las que van a intervenir tanto las RLTs de los centros que sí tienen como las personas designadas por los sindicatos de aquellos centros que no tienen RLT y que hemos hecho ese llamamiento. Entonces ahí, bueno, pues también tenemos la experiencia de que es una comisión mixta un poco difícil al final de poder trabajar con ella, en cuanto que por una parte sí que es verdad que aportan, y es verdad que se aporta conocimiento y se aporta, bueno, pues ayudan mucho, ¿no? A la hora de poner encima de la mesa, bueno, pues lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por ese conocimiento que tienen estas personas de los sindicatos en igualdad, pero también en ese sentido pues nos distorsiona mucho sobre todo el procedimiento. El procedimiento, tanto hay veces que nos cuesta mucho llegar a la constitución de la comisión negociadora, que nos acepten la normativa, por ejemplo, que va a regir, porque unos ponen una cosa, otros otra, yo firmo, no firmo, yo si me pones esta frase yo no firmo, es decir, bueno, pues tenemos esa casuística que lo que nos está haciendo es, bueno, ralentizar y bueno, pues ir más despacito en todo lo que es el procedimiento. Ahí, por supuesto, nuestras recomendaciones, y no lo que estamos ahí además en ese acompañamiento siempre a las empresas, es dejar esas evidencias que en un momento determinado, por la autoridad laboral, por la autoridad de control o por el órgano jurisdiccional, se nos pueda requerir efectivamente acreditar que hemos cumplido con esa obligación de negociar. Eso es un poquito las dificultades que estamos viendo. Una vez, entonces, yo creo que es uno de los hitos importantes, ¿no? Una vez ya tienes constituida la comisión negociadora, bueno, ya empiezas ya a trabajar y poner en marcha, luego tienes otras dificultades, como son, por ejemplo, la de los datos, etcétera. Que eso también, efectivamente, depende de quién sea tu interlocutor, de con quién está, de las personas que están legitimadas para negociar, pues también nos va a dar mucho el feedback y el cómo vamos a poder trabajar y qué dificultades vamos a tener en ese proceso. Sobre todo en el procedimiento y, como también han dicho, de obtención de datos y sobre todo con lo que implica también la exigencia de la auditoría retributiva. Es decir, las empresas son muy reticentes ya no solo a dar a nosotras, que somos los agentes, ¿no? Las personas o asesoras que vamos a ayudarles y vamos a explicar efectivamente en la comisión negociadora, vamos a explicar el trabajo hecho, sino que, bueno, pues eso, pues dar también esta información y datos a personas ajenas, a sindicatos, a otros niveles, pues bueno, pues la verdad que eso también pues es una de las dificultades que nos encontramos. Y aquí esto lo enlazo un poquito con los deberes, ¿no? En lo que es el procedimiento negociador de negociación colectiva, lo que nos está imponiendo la norma, las normas los reales decretos 900, sobre todo el 901 del 2020, es que en ese procedimiento negociador tenemos que siempre observar tanto el principio de transparencia, de información y transparencia, como el de la buena fe en la negociación. Eso nos implica que tenemos que observar efectivamente que tenemos la obligación de dar cierta información y datos, y ahí tenemos el conflicto un poquito montado de hasta dónde, ¿no? Qué datos tenemos que poner encima de la mesa, qué datos tengo que dar al sindicato en este ámbito y escenario que es la comisión negociadora de igualdad, no es la del convenio colectivo, ¿vale? Entonces ahí tenemos esas dificultades de delimitar, ¿no? De delimitar competencias y funciones, que es importante. Ahí puede haber efectivamente una colisión en cuanto a ese deber de transparencia, a esas situaciones en las que hay un conflicto con lo que es la protección de datos, con lo que es la confidencialidad de la información, con lo que es, bueno, pues las propias facultades o potestades organizativas de la empresa, y bueno, pues se nos están dando esas dificultades de colisión entre derechos, ¿no? Con lo que vamos resolviendo según cada caso y también, bueno, pues con técnicas, ¿no? A la hora de hacer auditorías retributivas, no dejar solo a una persona exclusivamente en un grupito, sino integrarlo en otros. Y bueno, y finalmente, pues eso, pues lo que es el principio de la buena fe en la negociación, es decir, lo que no podemos es bloquear o entorpecer lo que es la negociación. Por parte de la empresa, evidentemente, no le interesa entorpecerla, porque lo que tiene es que cumplir, y tiene que cumplir, y obligatoriamente tiene que aprobar el plan, pero sí que nos encontramos que a veces, bueno, por parte de las RLTs de los sindicatos, pues ahí se bloquea. Bueno, pues en esos casos,
lo que aconsejamos es evidenciar efectivamente esas dificultades, esos bloqueos para en un momento determinado, bueno, llegar a aprobar el plan y poder justificar, bueno, esa posibilidad de bloqueo y no ir a la nulidad del plan, que es lo que intentamos evitar. Así que bueno, yo como colofón, sin más, decir que la labor que tenemos de concienciación, sobre todo, ¿no?, en las empresas es muy grande, que bueno, que podemos ir cada una poniendo nuestro granito, y que es importante lo que yo creo que estamos haciendo y lo que las empresas también se están implicando y lo que se están dando cuenta además, o sea que eso también es muy importante. Muchas gracias. Y ya mientras se incorporan es Elizabeth Burroy y Irurzun, es licenciada en Derecho, posgrado de especialidad en Mainstreaming de Género, capacitación IG y experta en mediación civil y mercantil. Es responsable del Servicio de Igualdad de Arete Activa, que es una consultora de organización, estrategia y recursos humanos. Y ella nos va a aportar todo lo que es el contenido del plan de igualdad, seguimiento, evaluación y registro de los planes de igualdad. Gracias, Elizabeth. Muy buenos días. También agradecer pues esta invitación, gracias a Medna por tenernos en cuenta, gracias a mis compañeras también por brindarse, ¿no?, a compartir, como habéis señalado, por las experiencias que nos unen. Y tengo muchas ganas de escuchar a todas las personas que venís, ¿no? Muchas gracias también por haber venido. Luego va a haber un espacio, creo, para esas intervenciones y con ganas de escucharos también. Tengo una presentación. Si le das al... Ahí deberías dar. Eso es. Esa pantalla con eso. Perfecto. Vale. Por mi parte, lo que vengo a compartir aquí es la parte del contenido del plan de igualdad, de manera específica el seguimiento y evaluación, y la parte también del registro, el registro de los planes de igualdad. Entonces, bueno, por hacer un resumen, este sería el contenido mínimo también, ¿no?, que exige la nueva normativa que debe contener un plan de igualdad. Hay muchas partes que han abordado mis compañeras y por supuesto no me voy a detener ahí, ¿no? Sería la determinación de las partes que concertan o no el plan de igualdad, como habéis señalado o no. El ámbito personal, territorial y temporal, el informe diagnóstico de situación de la empresa, los resultados de la auditoría retributiva que también nos va a presentar a continuación Ana. La definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad. Es verdad que tampoco me voy a detener aquí, pero sí brevemente señalar, ¿no?, la parte de los objetivos cuantitativos. Es también algo muy específico que señala la nueva normativa y también nos consta que lo están exigiendo así desde el registro. Que no solo planteemos objetivos cualitativos, sino también cuantitativos. La descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, el diseño de indicadores para conseguir, ¿no?, para poder valorar que se van cumplimentando o cumpliendo, ¿no?, estas medidas. En este sentido tampoco me he querido detener porque no tenemos mucho tiempo y porque creo que, por lo menos en nuestra experiencia, que lo que es la nueva normativa no ha influenciado en cambios a este nivel, ¿no?, en el tipo de medidas o actuaciones que se ponen en marcha en los planes de igualdad. Sí que es verdad que también, bueno, pues compartir, que yo creo que mis compañeras estarán de acuerdo, que generalmente la clave, ¿no?, en estas medidas, en estos objetivos, es trabajar mucho la formación, la sensibilización, que es la cultura de la empresa, que es lo que puede facilitar que después se integre de verdad otro tipo de actuaciones que se planteen estratégicas en materia de igualdad, ¿vale? Por otra parte, otro de los contenidos mínimos es identificar esos medios y recursos que van a facilitar y conseguir que realmente esta estrategia se lleve a cabo, este proyecto se lleve a cabo. Un calendario, un cronograma de actuaciones, no solo para lo que es la implementación, sino también para hacer el seguimiento y evaluación, que es donde me quiero detener, en ese procedimiento de seguimiento y evaluación, ¿no?, que alguna compañera ya lo ha destacado. Al final yo creo que se está intuyendo en esta exposición, con esas dificultades, ¿no?, esas cuestiones a las que nos estamos enfrentando y que estamos acompañando a las organizaciones, hacen que el trabajo de negociación, de acordar un diagnóstico, de plantear un buen proyecto de igualdad, ¿no?, que nos ayude a caminar
de aquí a 4 años como máximo, ¿no? En ese proyecto específico de igualdad. A veces nuestra experiencia es que sentimos a las empresas y organizaciones agotadas. Y aquí viene la parte interesante. Es que realmente este es el momento bonito, ¿no? Cuando tú planteas cuál va a ser la estrategia y cómo vamos a intentar asegurar que se lleva a cabo, por lo menos que haya un seguimiento para saber qué funciona, qué no funciona, qué cambios se pueden incorporar, evaluar los cambios en la organización, esos cambios culturales principalmente. Entonces es la parte que sentimos que la empresa y la organización con razón llega agotada muchas veces, en muchas ocasiones, y que parece que, bueno, pues es una parte más que hay que plantear incluso en esas negociaciones, ¿no? Hay mucha insistencia en los datos retributivos, hay mucha insistencia en muchas cuestiones, ¿no? En estar ahí, en estar presentes, en conocer a la plantilla. Bueno, es una vía de entrada que se ha ofrecido a nivel jurídico, pues perfecto, pero sentimos, ¿no?, que esa parte de cómo se va realmente a llevar a cabo el proyecto se queda un poco descafeinada, ¿no? No sé si mis compañeras les veo también afirmar un poquito, y ahí me quiero detener también en las principales dificultades y las voy a ver a continuación. Y tiene que ver, está muy vinculada con esa también penúltimo apartado del contenido mínimo de los planes de igualdad, que es señala la composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad. Y por último, hay que prever un procedimiento también de modificación de los planes de igualdad. Vale, entonces, prometía que me detenía aquí, me detengo apoyada en esta diapositiva, 3 principales dificultades también que destaco en este momento para este foro, que es el tema de las comisiones paritarias para realizar esta labor. Y en concreto señalo 2 puntos al respecto. Las comisiones parcialmente externas cuando no hay RLT. Es decir, ya se ha comentado, cuando no hay una RLT en la organización hay que invitar a sindicatos más representativos y representativos del sector a negociar. Y cuando aceptan esta invitación y constituyen las comisiones negociadoras, en principio los mismos sindicatos nos piden estar, ¿no? Y tienen la autoridad para estar en esas comisiones paritarias de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad. Pero claro, dices, bueno, si ya es un poquito extraño el sentarse 3, 4, 5, 6, 7 veces, ¿no?, a hablar de contenidos concretos muy delimitados, el diagnóstico, plantear un proyecto, pero imaginaros estar 4 años también, ¿no? ¿Cómo planteamos esto? ¿Cómo se gestiona esta comisión de seguimiento y evaluación con una parte externa? Entonces, bueno, ahí vinculo en posibles buenas prácticas, ¿no?, que es a lo mejor la posibilidad de crear híbridos, ¿no?, una comisión de igualdad que realmente lleva a cabo esas labores de seguimiento y evaluación del plan, pero que luego informe, traslade a la comisión paritaria, ¿no?, encargada oficialmente del seguimiento y la evaluación del plan, y contraste esas cuestiones que se han ido trabajando de manera interna. Luego también, esto también es una oportunidad, ¿no? El hacer partícipe de una forma tan oficial a la parte social, haya RLT o no, en este tipo de cuestiones, para mí es una oportunidad de cambiar el paradigma también de postura, ¿no? Ya no es solo la parte de la empresa quien propone y la otra persona, bueno, o la parte contraria, ¿no?, pues critica o propone, sino que es como intentar entrar en una cultura de la co-creación, ¿no? Yo creo que también la norma nos permite poder empezar a hablar desde ahí. Eso es lo que intentamos también trabajar, ¿no?, con los comités de empresa. No se trata tan solo de venir a escuchar, poner el dedo en lo que falta, sino también proponer, ¿no?, activarse de manera positiva para sumar en este proyecto de igualdad, ¿no?, que es compartir intereses, por lo que hemos visto, ¿no?, por competitividad, por compromiso, por valores con la empresa, pero por supuesto con la parte social de la plantilla. Entonces, hay una tendencia general en estos procesos de seguimiento y evaluación a descargar todo el trabajo y la responsabilidad en recursos humanos. Entonces, bueno, pues
nuestra propuesta y una buena práctica que también estamos acompañando en empresas es cómo fomentar ese liderazgo que es natural de recursos humanos en estos procesos también de seguimiento y evaluación, pero con una delegación progresiva en esa corresponsabilidad con el conjunto de la comisión, ¿vale? Hacerles más protagonistas, más partícipes, más activas, personas más activas en este tema. Otra segunda dificultad que me gustaría destacar es la parte de la integración transversal en la gestión de la organización de este seguimiento y evaluación. Al final es muy difícil, o no generalmente, pero nos encontramos muchas veces con organizaciones que pues no tienen registros o tienen mucha diversidad de registros o no están unificados, entonces se vuelve muy compleja también esta tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues la propuesta evidentemente sería poder animarles, si no ya generar un cuadro de mando integral para la organización, que siempre viene bien, bueno, pues por lo menos específico de igualdad, ¿no? O sea, que haya una herramienta que no tiene que ser algo muy informático, ¿no? Pero que realmente esté todo ahí unificado y que nos permita realizar una recogida de información pues pensada y con una temporalidad prevista, ¿no? Y por último, y está muy vinculada a toda la anterior, es la capacitación, que lo he comentado también para lo que es las medidas, los objetivos del plan de igualdad, pero una dificultad que prevemos, ¿no? Es verdad que en las empresas y organizaciones todavía no hay personas formadas en materia de igualdad que puedan asumir estas labores y por eso todavía siguen contando con nuestra asistencia técnica. Y como señalaba Alicia antes, no se trata de hacer el plan de igualdad y irse, porque te das cuenta que realmente si no tienes esa mirada de género o no hay una dinámica de trabajar en equipo, de funcionamiento de comisiones, ¿no? participativas, pues va a ser también muy difícil que se lleve a cabo este proceso de seguimiento y evaluación y poder hacer una buena implementación del plan de igualdad. Entonces también como buena práctica en paralelo a esta dificultad, pues proponemos y lo hacemos así, o formar de manera específica en estas labores y en esta mirada de género con mayor profundidad a las comisiones que tienen este encargo, o como comentaba Alicia, acompañarles durante al menos los 2 primeros años de implementación del plan para poder generar esas dinámicas. Porque el plan de igualdad, lo que decía, no termina con el proyecto y se pone en el cajón, esa no es la idea, aunque entendemos que las organizaciones acaban agotadas y parece que se nos olvida que ahora empieza el trabajo de verdad, el trabajo bonito, ¿no? Donde hay una oportunidad de hacer las cosas. Vale, entonces bueno, pues la parte de la formación siempre va a ayudar a poder integrar esa mirada en los cuadros de mando, ¿no? Saber qué mirar, qué información recoger, para que no se nos escape nada y poder luego hacer buenas evaluaciones. Y por supuesto para ir avanzando en esa corresponsabilidad diferente a la de la corresponsabilidad en las comisiones de seguimiento y evaluación, y que recursos humanos pueda tener menos peso en estas cuestiones, ¿vale? Y la segunda parte que me han invitado a comentar es el registro de los planes de igualdad. Es verdad que aquello que parecía tan complejo, pues ya lo has destacado, no es como tal en sí lo que es el proceso de registrar, ¿no? El darle a la tecla y completar la información, eso no es un proceso complejo, eso es verdad, pero sí que me voy a detener en 2 aspectos fundamentales, ¿no? Que señala que un plan de igualdad se puede registrar siempre que cumpla 2 condiciones, que esté negociado en los términos previstos, no tiene por qué estar acordado, como señalaba Lourdes, pero también tener el contenido previsto en la normativa a nivel de diagnóstico, la estructura del plan, los datos que se analizan, los ámbitos de diagnóstico. Está muy vinculado con la documentación que hay que presentar, ¿no? Hay que presentar 5 documentos obligatorios específicos, que es el acta de constitución de la comisión negociadora, el acta de firma del acuerdo, el acta de delegación en la persona que va a firmar la solicitud de inscripción en el registro, el texto del acuerdo, es decir, el plan de igualdad, sin firma y con firma. Y luego hay otros documentos que puedes aportar de manera voluntaria. Y hay una hoja estadística, que era también una novedad, para poder, yo creo que el objetivo es que desde el registro, al final,
cada empresa, cada consultora, pues tenemos nuestra manera, ¿no?, de presentar la información, es como unificar, ¿no?, datos básicos del proceso, de la empresa, de la comisión, de los objetivos, del seguimiento en un único formato con una serie de preguntas. Y este proceso no es difícil, una vez que has hecho, es tener la documentación delante e ir completando la información. Esta parte es sencilla, pero hay un tema que a mí sé que ha ido cambiando, pero mi experiencia es la disparidad de criterios entre los diferentes registros. Es verdad que, bueno, no sé si conocéis, pero ya se ha hablado un poquito antes, ¿no? Dependiendo de tu ámbito de aplicación del plan de igualdad que hayas negociado y hayas acordado o no, hay que registrarlo, pues puedes registrarlo a nivel autonómico, pues registrarlo aquí en Navarra, si la empresa tiene un centro de trabajo o 5 en Navarra, o puedes tener que registrarlo, pues depende del encargo, en Cataluña o en Aragón, o puedes tener que registrarlo a nivel nacional, ¿vale? Y ahí lo que hemos ido sintiendo, incluso no solo de empresas o organizaciones a las que hemos acompañado, sino alguna otra empresa que he conocido y que les han acompañado otras compañeras, sí que he identificado esa disparidad de criterios que sí que se está unificando, pero no tener esos criterios unificados entre los diferentes registros, entre los diferentes RECOM, ha hecho que destaque dos dificultades, ¿no? Esa parte de la obligación de negociar cuando no hay RLT o no la hay en todos los centros, y la dificultad sería qué pasa, ¿no?, cuando has convocado a sindicatos y o bien no te contesta nadie o deniegan la participación por las razones que sean, ¿no?, porque no cuentan con personal en ese momento, porque han tenido un boom. Ante la misma situación, conozco que ha habido registros que han denegado la inscripción, alegando que hay que insistir, que hay que volver a convocar, y realmente la norma no dice esto. La norma dice que hay que invitar, señalar unos plazos para responder, y si no responden, bueno, pues la empresa, la organización puede iniciar el proceso, que es quien tiene la obligación de tener un plan de igualdad. Entonces, la norma señala esto, pero sin embargo hay registros que estaban paralizando ese proceso, ¿no? Y llama la atención, es una dificultad importante, y por eso, ¿no?, yo creo que Lourdes señalaba, pues insistir o intentar, al menos nuestro consejo sería que por lo menos se presente y participe en esa negociación el sindicato que ostente el mayor porcentaje de representatividad, para que así luego a la hora de registrarlo, bueno, pues no haya mayores inconvenientes. No estaría fácil, pero nos toca realizarla. Y la segunda dificultad que quería señalar aquí, que también se va unificando, pero es verdad que es lo que hemos vivido este último año, es las subsanaciones que se solicitan también por esa disparidad de criterios desde los diferentes registros, ¿no? Y dices, bueno, pues el contenido de los planes y del diagnóstico está ya por norma. Bueno, hablo del contenido de los contenidos, porque están claros los epígrafes, están claros los apartados, pero luego vienen las matizaciones o los matices de hasta dónde, ¿no? Tiene que tener el cronograma, cuánto tiene que tener fechas concretas, el 17 de marzo nos vamos a reunir, o basta con hacerlo por semestres. Entonces también es una dificultad, porque depende de los registros, nos han exigido algunas cosas u otras. Entonces, ¿cuál es el consejo? En la medida de lo posible, esto es normal, porque a veces se nos olvida, procurar hacer una validación previa con las personas que tengan ese rol, esa responsabilidad en el RECOM que vayamos a registrar el plan de igualdad. Y aquí también quiero señalar que en Navarra las personas que están en Navarra, Ana María Iglesias y Maite Berriondo, son maravillosas, son súper accesibles, y bueno, se les puede llamar y preguntar cualquier cuestión. Y hasta aquí mi exposición, muchas gracias. Y ya continuamos con la última ponente en esta mesa, es Ana Ábrego, ingeniera técnica industrial y es socia directora, consultora y formadora en recursos humanos de Talentis e Enclave de Soluciones. Es una empresa dedicada al desarrollo de personas y equipos de trabajo a través de la formación, selección, coaching y consultoría de recursos humanos. Y ella nos va a hablar
de cómo realizar la valoración de los puestos de trabajo y registro retributivo, y sí que va a hablar de la auditoría retributiva que tanto se ha ido nombrando a lo largo de este taller o jornada. Gracias. Pues gracias, Cristina, gracias a todas las presentes. Perdón. Decía que también reiterar mi agradecimiento a todas las personas que habéis asistido, a Medna y a mis compañeras de exposición. Vale. Ya veis que me ha tocado la parte más novedosa, ¿eh? De hecho hay un Real Decreto específico para todos estos temas, el 902, y como algunas cosas ya lo han dicho mis compañeras, porque esto va totalmente ligado uno con otro, no podemos hacer partes estancas, pues bueno, intentaré ser breve y no repetirme, porque comparto muchas de las cosas que han dicho. Y además que ya nos estamos yendo un poco de tiempo, ¿no? Así que a ver si somos breves. Venga, esto que ya lo han dicho, ¿no? 14 de abril de 2021, a través del Real Decreto 900 de 2020, se genera esta normativa que obedece, o sea, el origen de esta normativa es principalmente esas desigualdades que siguen manteniéndose en la actualidad y que es la brecha salarial, ¿no? Y que, como bien sabéis, todos los años los datos que dan de brechas salariales, no solamente a nivel de Navarra, de España, de Europa, pues siguen siendo importantes, ¿no? Y es una directiva de Europa para todos los países y que aquí se ha desarrollado con este Real Decreto en España, ¿vale? En este Real Decreto, 4 cosas a destacar de lo que habla: del registro retributivo, del sistema de valoración de puestos de trabajo, de la auditoría retributiva y del derecho de información. Es lo que aborda el Real Decreto. Y bueno, empezaremos un poco hablando de registro retributivo, que sabemos todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido personal directivo, independientemente del número de personas trabajadoras. Y sabemos que el registro retributivo de lo que consta es de datos de salarios, complementos salariales, percepciones extrasalariales, desagregados por sexo, distribuidos por grupos profesionales, categorías, niveles o cualquier sistema de clasificación que tenga la empresa y que tiene que cumplir. Luego hablaremos de la valoración de puestos, ciertos condicionantes, ¿no? Y de esa información pues hay que dar el valor promedio y la mediana. Bueno, esto lo paso rápido porque creo que es conocido por todo el mundo. Este es un ejemplo de la herramienta que ha desarrollado el Ministerio en cuanto al registro retributivo, pues que ya hemos visto que también tardó en salir, ¿no? Y yo sobre todo pues quería comentar, al igual que las demás compañeras, sobre las dificultades que nos hemos ido encontrando, ¿no? Y en estos aspectos, como decía, al ser un tema totalmente novedoso, porque de planes de igualdad ya veníamos haciendo, y bueno, también la parte de negociación, lo más nuevo ha sido la negociación y el tema del Real Decreto 902, ¿no? En primer lugar, bueno, como bien sabéis, muchas empresas, sobre todo las pymes, pues para todo el tema de datos de personal, pues tienen una asesoría laboral, ¿no? Que les gestiona las nóminas, los datos y demás. Y por lo tanto ya hay un interlocutor intermedio de que dependen para obtener la información. Esto que en algunos casos es una situación buena, porque como bien alguna de vosotras habéis dicho, ¿no? Las propias asesorías ya están dando la información como la piden, pero al inicio, claro, tenían la información que tenían y cuando la empresa les pedía, oye, quiero estos datos, pues era laborioso y daban los datos y entonces había errores y había que volver a corregir y volver otra vez a pedir más información y más detalle y vuelta a rehacer. O sea, esto ha supuesto una dificultad a la hora de elaborar los registros, ¿no? A veces también derivadas de que las aplicaciones informáticas, las aplicaciones de nóminas, pues no estaban preparadas para obtener la información tal y como se solicita, ¿no? Había muchas que ni tan siquiera tenían la variable sexo,
con lo cual desagregar por sexo sí te podían dar información, pero luego tenías que tirar de Excel y venga, una y otra, ¿no? Y no recuerdo quién, pero habéis dicho, ¿no? Esto ha sido que estos programas ya se han ido actualizando y han ido mejorando. Las asesorías laborales están trabajando mucho en ese sentido, ¿no? Pero, como digo, en estos primeros estadios, pues esto ha supuesto una dificultad. También derivado de ello, pues datos erróneos. Los datos que figuraban en esas aplicaciones muchas veces no se han actualizado a lo largo de la vida de la empresa, y entonces analizabas los datos y decías, pero ¿cómo puede salir aquí esto? Ah, no, es que no es de este puesto, esta persona no está en este puesto, pero me has dicho que era de este puesto. Ah, ya, pero figura el anterior porque hace 20 años cuando entró estaba en otro puesto. Bueno, no sé, ese tipo de cosas que ha hecho que haya mucha inconsistencia en los datos, bueno, y que haya tenido que reelaborar muchas veces la información. Bueno, también se ha comentado, ¿no? La norma se empieza a aplicar cuando los ERTEs todavía están vigentes, siendo es importante, y además los datos del registro son del año anterior, no del que estamos, del año anterior, o sea que ha pillado toda la parte de ERTEs. Y calcular salarios con los ERTEs ha sido una verdadera locura, salarios promedios, ¿no? Y sobre todo salarios equivalentes, no ha sido tarea fácil. Y luego además las empresas, bueno, hemos dicho, ¿no? El registro salarial lo tienen que hacer todas las empresas independientemente que tengan que realizar o no plan de igualdad, pero aquellas que además tienen la obligación o han decidido implantar un plan de igualdad han de realizar una valoración de puestos para hacer el registro. Y vamos al segundo punto de esta píldora, ¿no? Que era registro, valoración de puestos, auditoría del Real Decreto. Valoración de puestos. Vale, establece este Real Decreto que debemos agrupar, para dar los datos del registro retributivo, se deben agrupar por trabajos de equivalente valor. ¿Vale? Trabajos de equivalente valor solamente lo podemos hacer aplicando un método de valoración de puestos, que además ese método dice que ha de ser cuantitativo, o sea, vamos a tener que dar un dato numérico y que cumpla con esos criterios de adecuación, totalidad y objetividad. Bueno, la valoración de puestos es una técnica de gestión de recursos humanos, ¿no? Que consiste, pues, en determinar el valor relativo que tienen los puestos en una organización independientemente de las personas que ocupen dichos puestos. Esto no es una técnica que esté muy extendida en las empresas y menos en empresas pequeñas, ¿no? El desarrollo de los recursos humanos en las pequeñas empresas pues está todavía en muchas de ellas en bastante precario, con lo cual partimos ya otra vez de algo totalmente nuevo y que inicialmente a veces hasta ni se entiende por qué hay que hacer esto y para qué. Bueno, brevemente, un sistema de valoración de puestos, ¿verdad? Previamente hay que diseñar el sistema de valoración, ¿vale? Definiendo unos factores de valoración, y es muy importante que a la hora de definir los valores se les asigne cierta puntuación, pero además también en una escala gradual incremental. Los factores se agrupan en diferentes tipos o deben ser de diversos tipos que lo marca la norma, ¿no? De condiciones profesionales, condiciones educativas, de la jornada laboral, etcétera, etcétera. Se asignan unos pesos a cada tipo de factores, a esos 4 bloques que marca la norma, y dentro de cada bloque pues otros pesos porcentuales, de manera que al final, según hagamos la valoración, tengamos un dato cuantitativo para cada uno de los puestos de la empresa. Y una vez que tenemos diseñado ese sistema con un manual definiendo todos los factores y cómo lo vamos a valorar, que ha de ser aprobado por la empresa y por la comisión negociadora, es cuando realmente hacemos la valoración de puestos de trabajo. En primer lugar hay que identificar los puestos, que no siempre es fácil en las empresas porque ni ellas mismas saben discernir si un puesto es diferente o no.
describir los puestos de trabajo. Y describir los puestos de trabajo significa que para cada puesto de la empresa hay que realizar una ficha describiendo con todas las funciones y bueno, parte de información que luego me va a permitir valorar, ¿no? Y finalmente hacer la valoración en función del sistema que hemos utilizado. Bueno, esto sería un ejemplo de un método cuantitativo que es el de puntos por factor, que es un poco el que indica la norma y en el que yo creo que todo el mundo hemos ido hacia él, ¿vale? Hay que dejar muy claro siempre que en la valoración de puestos lo que se trata es de valorar el puesto y no a la persona que lo ocupa o las personas, ¿vale? Que esto a veces cuesta entender porque en las pymes lo que encontramos es mucho puesto unipersonal, que la medida del puesto tiene un valor relativo y que todos los puestos se miden con la misma métrica. Por eso tenemos ese manual, ese sistema. Vamos un poco con las dificultades, ¿vale? ¿No? Que es igual lo que más nos interesa ahora, más de cómo se hace, qué problemáticas hemos ido encontrando, ¿no? Bueno, pues empresas pequeñas, os decía, nos encontramos que no tienen personal que se dedique a desarrollar a sus personas, no hay procesos de recursos humanos. Con lo cual ya partes de que no tienes ya casi ni una persona interlocutora válida para arrancar con este proceso, ¿no? Que montar ese sistema de valoración de puestos, como hemos visto que hay que describir todos los puestos y hay que entrevistarse con las personas y demás, pues requiere tiempo y energía, ¿no? O sea, están haciendo unos procesos pues muy laboriosos y muy costosos en el tiempo, ¿no? Que la normativa en este aspecto, así como otras cosas, sí que comentabais, ¿no? Está muy bien descrito en la normativa, pues cómo se cuantifican las personas o cómo tal. En el tema de evaluación de puestos, pues falta yo creo que bastante concreción y desarrollo en la normativa. Es todo un poco como etéreo, subjetivo, muy sujeto a interpretaciones, como suele ser habitualmente las leyes, ¿no? Se dijo en el Real Decreto que se iba a desarrollar una herramienta que ha tardado mucho tiempo en desarrollarse. Una herramienta que está disponible desde este año, de principios de año, y que no es nada sencilla, que para empresas del tamaño de las que tenemos en Navarra, que son más bien pequeñas medianas, es bastante farragosa, porque y hay que adaptarla un poco, ¿no? Hay que adaptar porque incluye un montón de factores que a veces no aplican y bueno, y que te lleva mucho tiempo realizar la valoración, ¿sí? Bueno, y por último la auditoría retributiva, que como decimos tiene por objeto pues obtener información para comprobar que las empresas cumplen con ese principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Bueno, y sabéis que hay que hacer un diagnóstico de la situación retributiva con la evaluación de puestos, según la valoración de puestos, en cuanto al sistema retributivo y de promoción, bueno, lo que viene ahí que ya conocemos, y derivado de ese diagnóstico retributivo, pues al final, si se detectan brechas salariales por género, pues establecer un plan de actuación, como cualquier plan, con objetivos, actuaciones, cronograma, etcétera. A la hora de realizar la auditoría retributiva, que se nutre mucho de los dos apartados anteriores, añadido a eso tenemos otras dificultades, ¿vale? La empresa tiene una historia, en general todas las empresas tienen historia, ¿no? Con esto que quiero decir que lo que nos encontramos en la actualidad es fruto de igual 40 años de evolución de esa empresa, que ha podido pasar de todo, que han podido pasar personas de todo tipo. Y también sabemos cómo ha evolucionado las empresas y todavía, en materia de igualdad, cómo estamos todavía, ¿no? La cultura que hay. Nos encontramos con empresas que han sido ocupadas totalmente por hombres, empresas muy masculinizadas que, aunque ahora se han incorporado las mujeres, pues el encaje y todo lo demás no es tan sencillo como dicen, venga, hacemos
igualdad aquí, ¿no? Y lleva también mucha dinámica y mucha inercia en este sentido, ¿no? Que también hay muchas que ni tienen definida una política retributiva ni criterios objetivos, porque bueno, han ido según el mercado, y sobre todo empresas que les ha ido bien, venga, yo ficho a esta persona, te pago tanto porque necesito que me saques adelante este tema y no sé qué, y viene otra persona y en ningún momento, y encima además igual si no tienen RLT, pues en ningún momento se han parado a pensar que no hay una línea específica de cómo avanzamos, ¿no? Luego vienen los problemas, pero eso, también tenemos este tipo de empresas, ¿no? Cuando no existe esa definición de política retributiva, pues los complementos salariales, famosos complementos que aparecen desglosados en el registro retributivo, sin ninguna causa, digamos, los que llamamos ad person, o sea, porque tú me caes bien, porque eres mi hermano, porque has trabajado muy bien, por 1000 cosas, pues tienes este complemento, este año es este, otro año es otro, y a veces hasta difíciles de cuantificar, ¿no? Porque según acabemos, pues igual luego te pago más, te pago menos, y no siempre es fácil. Y por supuesto no se piensa en ese momento si eso va a afectar a la relación hombres-mujeres, ¿no? Más que están pensando en las personas que les han salvado eso. Reconocer la brecha salarial por género cuesta un montón a todo el mundo, porque socialmente está mal visto, ¿no? Cuando decimos hay brecha salarial, guay, todo el mundo se echa encima. Es decir, en mi empresa tenemos brecha salarial, a nadie le gusta, y entonces intentamos hacer todo lo posible para que no nos salga brecha salarial. Agrupamos por aquí, agrupamos por allá, hacemos esto, hacemos lo otro, y es un desgaste terrible el andar ahí intentando poner objetividad. Muchas veces la brecha se produce por derechos adquiridos, y esto seguro que Lourdes también sabrá mucho, de derechos adquiridos en el pasado que ahora impiden establecer planes de acción. Yo sé de una empresa, me ha tocado, que además es una empresa feminizada, ¿vale? Mayoritariamente mujeres, pero hay como 2 o 3 hombres en ese puesto que vienen de antaño y que hacen el mismo trabajo, porque antes se llamaban no sé cómo, pero ahora se ha tenido que igualar, pero no hacen turnos de noche, porque así lo establecieron y lo tienen en el convenio, además, convenio propio. Y claro, no hay manera de sacarlo de ahí, y como tienen el convenio, pues tienen además igual diferentes salarios, ¿no? Y cuando yo digo, bueno, pues igualarlos, que se dice, no, es que no les puedes hacer esto, y además quien está en la RLT son precisamente esas personas, con lo cual es difícil, ¿eh? Por eso decía lo de esos derechos adquiridos, ¿vale?, que se han ido consolidando en algunas empresas, que ahora es muy difícil de romper, ¿eh? Bueno, y por último tenemos el derecho de información, ¿eh? Ya lo han comentado, que tanto las empresas con RLT o sin RLT, como es el procedimiento para la información. Si decimos que la empresa es muy reticente a dar información, ya lo habéis comentado, yo termino un poco con eso, diciendo que en general, ¿vale?, nuestro sistema empresarial no hay cultura de transparencia de salarios. En las multinacionales igual sí que lo ves, porque está todo definido y clarísimo, pero en las empresas en las que nos movemos esto es tabú. Dar el salario de la persona de al lado es algo tabú, y esta es la mayor dificultad con la que a veces te encuentras, ¿no? Y luego también la parte empresarial pues tiene mucha prudencia en este aspecto, pues porque mostrar salarios a la RLT, aunque la norma lo dice que lo tiene que dar, es por miedo a ciertas reivindicaciones y que eso desemboque en un conflicto. Y esa es un poco mi parte, lo que yo quería decir, ¿vale? Bueno, es el turno vuestro, si queréis compartir experiencias, hacer preguntas, comentar cualquier aspecto, sí. Yo quería comentar respecto a lo que acaba de decir Ana, que también lo ha hablado al inicio Alicia.
días. Yo quería preguntar si hay algún trabajador que se quiera negar a que, por ejemplo, hay trabajadores que está muy claro lo que dices en un registro retributivo dónde está, ¿no? Porque igual solo hay una persona en ese puesto y está muy claro. Entonces, el trabajador por tema de privacidad o de, me da igual, LOP, o sea, por la protección de datos, se niega a que eso sea expuesto. ¿Qué sucede en ese caso? A ver, el tema de la LOPD, aunque no soy experta, creo que el dato de salario no es un dato sensible, ¿no? Lo mismo que no es el dato de nombre, apellidos y demás. Es más esa reticencia que conozcan mi salario, ¿no? ¿Y qué se hace? Ay, perdón. ¿Qué se hace? Pues no sé, igual Lourdes a este nivel tiene más conocimiento. Bueno, yo hay un poquito... no es dato sensible, pero sí que es verdad que es un dato personal en ese sentido, con lo cual tiene también su protección. La empresa también tiene la obligación de proteger los datos personales de la plantilla. Entonces ahí ya estamos en una colisión, ¿vale? Una colisión de derechos, los que al final pues lo que intentas es bueno, pues cumplir un poquito con todo, ¿no? Entonces intentas, con esa anonimización del dato, ¿no? Pues lo que en aquellas categorías que es perfectamente identificable la persona, pues sí que hacemos incluir en una categoría superior o inferior inmediata, ¿eh? De tal manera que, bueno, pues que tú estás cumpliendo con lo que es el integrar a todas las personas, y estamos hablando sobre todo esta dificultad en los puestos de alta dirección sobre todo, ¿vale? Entonces al final tienes que explicar, es decir, bueno, aquí lo que se trata no es de saber cuánto gana mi jefe, ni mi compañía, ni nada, o sea, lo que la finalidad es muy clara, la del registro retributivo, la comparativa y el análisis desde la perspectiva de género. Entonces eso nos permite, entiendo yo mi criterio, nos permite hacer esas operaciones o esos tratamientos de incluir a esas personas perfectamente identificables en la categoría del grupo anterior o posterior, de tal manera que, bueno, pues concilias un poco ese posible conflicto de no, pero puedes actuar si no hay superior, si no tienes que meterlo en un inferior, puedes virtuar, ¿no? Ese valor retributivo. Mucho, depende de la diferencia. Claro, sobre todo con los gerentes de las empresas, con las altas direcciones, es decir, que ahí estamos viendo que efectivamente, como la norma nos está obligando a incluirlos a todos, bueno, pues lo que hace es que si lo metes en una categoría, o sea, ahí es la dificultad esa, ¿eh? La dificultad, pero bueno, ahí también te arriesgas y dices, bueno, tú asesoras, la empresa decide, oye, lo meto, no lo meto, dónde lo meto y cómo lo pongo, ¿no? Pero sí que es verdad que se plantea mucho, muy a menudo, ese conflicto. O sea, ahí yo también por añadir o aportar que creo que el espíritu de la norma tiene que ver con lo que estaba señalando, ¿no? Con identificar brechas en puestos de igual valor. Si no hay otra persona con quien compararte, no aplica. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, lo que pasa es que el registro retributivo realmente como es algo obligatorio. Pero habla de medias y medianas, el registro retributivo. Y luego pero estamos, bueno, y de agrupaciones, además estamos hablando de agrupaciones, ahí ya te permite también el hecho de tener que hacer lo que es la agrupación en sí a puestos de igual valor, lo que te permite es agrupar. Entonces si tú estás partiendo de unas categorías profesionales determinadas o unos niveles de convenio, tú luego vas a poder agrupar, con lo cual ya vas a poder hacer esa técnica o ese tratamiento de agrupación y de inclusión en esa categoría o en esa agrupación que has obtenido después del sistema de evaluación de puestos de trabajo, incluirla ahí. Sí que es verdad que hay, y se plantea mucho, es decir, no solo que te lo plantee el trabajador, sino la propia empresa dice, oye, que me expongo aquí, efectivamente, a una reclamación por parte de la persona trabajadora que se ve que totalmente identificada, ¿no? Sí, al hacer esa agrupación a veces también lo que pasa es que si hay mucha diferencia con el grupo siguiente o con las personas siguientes, pues es cuando te aparece la brecha y ya tienes que justificar, y entonces eso tampoco nos gusta. Eso es, sí. No es complicado, es complejo. Buenos días, Maika Martínez de Pirámide Asesores. Muchas gracias a las ponentes, clarísimo todo. Solo se me han quedado 2 o 3 cosas en el tintero, voy a intentar ser clara. Nos ocurre desde el asesoramiento a nuestros clientes, no nos responde ninguna parte del sindicato, no tenemos RLT, no nos responde nadie. ¿Con quién creamos la comisión negociadora?
Bueno, pues en principio Nos pasa muchas veces, la verdad. Sí, sí, porque además quiere decir que la norma tampoco lo dice claro, ¿vale? No hay una especie de vacío en ese sentido, hay que interpretar. Que es a lo que nos, lo que nos están un poco también indicando a través de, ¿no? de las técnicas del propio departamento. Sí. Bueno, intentar en ese sentido el contactar con sindicato más representativo a nivel de Navarra, ¿vale? A mí todo no, y suele ser a veces también depende de tamaño de la empresa, ¿vale? Sí. Empresas muy pequeñitas, entonces lo que hacemos es pues al final negociar con todos los trabajadores. Vale, creas una comisión ad hoc para el es caso. la famosa comisión ad hoc, que ojo con ella, porque es verdad que ya tenemos sentencias de nulidad de planes negociados con comisión ad hoc, pero por eso digo que es importante también esas evidencias, es decir, no solo hacer un llamamiento, hacer varios, es decir, poder también en una manera determinada, en un momento determinado, poder justificar que has hecho los llamamientos, que no ha habido o ha habido un rechazo expreso, ¿vale? Y entonces pues negocias con la plantilla. Gracias, Lourdes. Nada. Otra cosa, ¿tenéis constancia, a mí me llega algo, pero no mucho, de que inspección interviene más cuando se registran planes sin acuerdo? ¿O no es un dato que...? Yo no lo sé que ahora está bastante activa ahora la inspección, aviso. Estoy empezando a citar a empresas que están en pleno proceso de elaboración o que tienen los planes y que están en la adaptación normativa, o sea... Sobre todo los que se han registrado sin acuerdo. A ver, tendría sentido, pero yo creo que no ha habido recorrido suficiente como para hacer esa valoración. Vale. O sea, es muy buena descuento esto. Y están llamando además a a esas citas, están llamando también a que acudan evidentemente las personas que integran la comisión negociadora, por lo menos una por cada sindicato. Vale. Y la última, y perdón, ¿hay caducidad en el plan a los 4 años? ¿Hay una caducidad clara de terminar o hay una especie de ultraactividad? No. Si lo llevamos a los convenios, no, hay que sentarse a negociar. Hay una vigencia, caduca, hay que volver a sentarse, volver a negociar. Gracias a todos. ¿Alguien más que quiera compartir con algún aspecto? ¿No? Entonces ya, si os parece, vamos a proceder al cierre. Agradeceros vuestra colaboración y cómo habéis compartido cuál ha sido vuestra experiencia a lo largo de este año. Yo creo que ha quedado claro cuáles van siendo ya las circunstancias a resolver en este camino y bueno, también claro la oportunidad que tienen las empresas, ¿no? Que no todo son dificultades, ¿no? Sino que también tiene su parte positiva. Entonces sí, bueno, muchísimas gracias a las y los que habéis acudido a este taller de AMEZNA junto con la Confederación. Gracias.